Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Son las 4 de la tarde, bienvenidos, ya estamos aquí en México y sus historiadores, correspondiente a este 21 de enero del 2010. Les saluda Miguel Ángel Chávez Morales, a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Hoy iniciamos una nueva etapa de programas presentados por Radio Ciudadana y el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, bajo la conducción hoy de Pablo Serrano Álvarez y alternando cada semana de Elsa Aguilar Casas. Y hoy nos acompaña la doctora Gabriela Cano y conversaremos sobre el libro Género, Poder y Política en el México Postrevolucionario, que coordinó junto con Mary Kay Bond y Jocelyn Alcott, del que se ha dicho constituye un reto a la historia oficial de la revolución, pues coloca a las mujeres en el centro del escenario. Gabriela Cano es historiadora y profesora investigadora del Colegio de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue investigadora visitante en la Universidad de Stanford y ha dictado conferencias en las prestigiadas Universidades Nacional Autónoma de México y en el extranjero en las universidades de Yale, Harvard, California, Texas y Minnesota, entre otras. Es coeditora y coautora del Género, Poder y Política en el México Postrevolucionario, que el Fondo de Cultura Económica acaba de publicar. La editorial Tusquets publicará su libro, se llama Elena Arizmendi, una biografía histórica de la célebre Adriana, personaje central de las memorias de José Vasconcelos. Entre otras distinciones, recibió el premio Martin Duberman de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y una mención honorífica del premio Salvador Azuela del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y los invitamos a que expresen sus opiniones, amigos y amigos, también sus dudas a los teléfonos 5604-8229 y 5604-7926, además también del 01800-670-1680. Además podrán ganar hoy uno de los 5 libros de la Revolución y los Revolucionarios de José C. Valadez, tomo 2, que consta de 3 ejemplares, si nos responden a una sencilla pregunta que formulará Pablo Serrano Álvarez, así que comenzamos. Gracias, Miguel Ángel. Amigos radioescuchas, buenas tardes, Gabriela Cano. Gracias por estar en México, sus historiadores. Pues la pregunta es muy sencilla, ¿cómo llamó al pueblo, a las mujeres que acompañaron a los revolucionarios en su lucha durante la Revolución Mexicana para que se puedan llevar este obsequio de la obra de José C. Valadez? Gabriela Cano, este nuevo libro, Género, Poder y Política en el México Postrevolucionario, prologado por don Carlos Monsiváis, y que eres co-coordinadora junto con Mary Kay y Jocelyn Alcott, ¿de qué trata? Bueno, primero déjame saludar a tu auditorio. Me da mucho gusto estar aquí en Radio Ciudadana y en el programa México y sus historiadores. Quiero decir que esta es una obra colectiva donde participan 14 autoras dedicadas a la historia de México desde la perspectiva de género. El libro aborda distintos temas específicos sobre la Revolución Mexicana, pero sobre todo sobre el México postrevolucionario. Son estudios muy documentados que hacen preguntas novedosas, muy interesantes y que colocan a las mujeres y a las preguntas de género en el centro del relato histórico. Claro, que además es una corriente que está de moda dentro de la historiografía y que, bueno, son temas súper importantes que van desde la cuestión de los cuerpos, el deseo, el transgénero, también temas como
las mujeres en el medio del Nixtamal en Guadalajara, pero también encontramos otros temas como las obreras en Veracruz, etcétera. Es una nueva corriente de la historiografía que aborda el objeto de estudio, las mujeres, pero también los homosexuales. Gabriela. Pues ni tan nueva, diría yo. Esto, hace unos meses hicimos una reunión en el Colegio de México que tuvo como invitada a la profesora Joan Wallach Scott. Y esta reunión académica se llamó Hacia los 25 años del género, una categoría de análisis histórico. Esta es una propuesta metodológica que se publicó hace ya casi 25 años en Estados Unidos, y para entonces ya llevaba camino andado las preguntas de género. Lo que creo que sí es nuevo, muy nuevo, es el hacer preguntas de género a la historia de México. Eso sí es muy novedoso. Sí, porque además las fuentes, ¿verdad? Porque además, justamente estaba yo pensando en las fuentes, porque los historiadores, las historiadoras siempre decimos en clase que lo importante son las preguntas, que la fuente te va a responder según tú preguntes, y cuando uno pregunta bien, encuentra. Claro. Son, quiero decir, investigaciones que llevan mucho tiempo de trabajo. De hecho, varios de estos trabajos son resultados posteriores de tesis de doctorado. Digamos, ya hay fácil 10 años de trabajo detrás de cada artículo. Por eso digo, sí, nuevo, no tan nuevo el que se presente en un volumen tan rico, con autoras tan distintas y con temas que no se habían explorado y que nos presentan una alternativa distinta. Me preguntabas si se trata de hablar de las mujeres o de los homosexuales. Creo que un punto inicial de las preguntas de género es que pone en tela de juicio a un sujeto histórico, un actor masculino, y que da por hecho que ese actor masculino es ahistórico. Entonces ese es un punto de partida, y así es como nos lleva a tener estos temas novedosos. Uno de los capítulos pues muy interesantes es, por ejemplo, el de las pelonas, las mujeres que se cortaban el pelo en los años 20 y que se subían la falda, que traían el vestido corto, y por corto quiero decir a la mitad de la pantorrilla, y que mostraban el tobillo, lo que era un motivo de gran escándalo, incluso de violencia. Este capítulo trata de la violencia de que fueron víctimas algunas jóvenes de la Ciudad de México, que adoptaron esta moda, y que algunos estudiantes universitarios pues no solo las criticaron, no solo se burlaron de ellas, sino que fueron directamente a los golpes. Claro, es un tema novedosísimo. Es un tema novedosísimo, sí, para la historiografía de México, para la historiografía internacional se está estudiando en distintos países como esta moda de la chica moderna para México, o las pelonas, las flappers, la garzón en Francia, cómo entró, fue aceptada, fue rechazada en distintos contextos, siempre urbanos, eso sí, en distintos países. Otra de las novedades de este libro, además de las preguntas de género, es que trata de ver a la Revolución Mexicana en los procesos internacionales. Digamos, se distancia de esas posiciones que han dominado la historiografía, donde todo parece que viene de la Revolución Mexicana con mayúscula. La relaciona con procesos transnacionales. Claro. Bueno, hay temas maravillosos, amigos. Realmente es un libro muy aportador, además que inaugura este 2010, que se va a hablar mucho de la Revolución, pues conociendo
todas estas particularidades de la historia del género. Fíjense, hay un artículo maravilloso que se llama Feminidad, Indigenismo y Nación, la representación fílmica de Emilio el Indio Fernández, escrito por Julia Tuñón. Es un capítulo precioso. Que no es nada más un análisis del cine, sino de toda la representación de la feminidad, del indigenismo y de la nación en esta... Por ejemplo, en este cine, capítulo vemos un poco qué es esto del género, que es una palabra muy manoseada, que luego no sabemos bien a qué se refiere. Y más en historia, ¿no? Como que, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, si se refiere a las mujeres, si se refiere a la población gay, ¿a qué se refiere? En este capítulo, la profesora Tuñón hace un espléndido análisis donde ve cómo los indígenas son feminizados, son representados con características femeninas. Eso, por ejemplo, es un análisis de género. Ver cómo estas construcciones culturales de lo femenino y lo masculino se pueden atribuir a las personas en contextos históricos específicos. Claro. De eso se trata la historia de género. Bueno, y le seguimos. Está un artículo maravilloso que se llama Si el amor esclaviza, maldito sea el amor. El divorcio y la formación del Estado Revolucionario en Yucatán, escrito por Stephanie Smith. ¿Qué me dices de este artículo maravilloso? Este capítulo lo he mencionado mucho últimamente a propósito del matrimonio gay, porque hay quien me ha preguntado, bueno, ¿y qué tiene que ver este libro con el matrimonio gay? Pues este artículo nos cuenta cómo la ley del divorcio que se expidió durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto en Yucatán provocó un escándalo equivalente al que está provocando ahora el asunto del matrimonio gay. El tema del divorcio, si bien no es aceptado por toda la sociedad ni por la Iglesia, se ha normalizado. Realmente yo creo que no conozco casi a nadie que no se haya divorciado. De veras, me cuesta trabajo encontrar a alguien que no se haya casado y divorciado una o varias veces. Y bueno, era realmente motivo de escándalo. Pasaron varias décadas para que llegáramos a esto de que el divorcio es un tema cotidiano. Creo que casi nadie se atreve a cuestionar. Esperemos que no pasen tantas décadas para que el tema del matrimonio gay también se normalice, porque vivimos en una época muy distinta a los años 20 en Yucatán, cuando Carrillo Puerto era gobernador del estado, y hoy las comunicaciones pues aceleran los procesos. Claro. Bueno, es que no puedo dejar de mencionar cada capítulo, estimados amigos, amigas, para que se animen a comprar este libro, que además se va a presentar ya próximamente, el día jueves 4 de febrero a las 18 horas en el Colegio de México, y que está interesantísimo. Este título me parece fenomenal porque entremezcla las mentalidades. Se llama Género, Clase y Ansiedad en la Escuela Vocacional Gabriela Mistral, Revolucionaria, Ciudad de México. Escrito por Patience Shell. Sí, profesora de la Universidad de Manchester en Gran Bretaña, que nos cuenta una historia muy interesante de una, ¿cómo se llama? Prefecta que es de esta escuela, que distribuía información anticonceptiva entre las estudiantes. Por eso el folleto de Margaret Sanger, que es un folleto que se llamaba La Brújula del Hogar, y que ofrecía, La Brújula del Hogar fue publicada también en Yucatán durante el gobierno de Carrillo Puerto, y daba pues consejos prácticos de cómo prevenir la concepción. Esto fue muy criticado, incluso se le han atribuido características eugenésicas, porque se distribuía principalmente entre mujeres de los grupos populares. Pero bueno, este no es el estudio de este capítulo, sino que este capítulo nos cuenta de cómo se discutió el control de la natalidad o la brújula del hogar en una escuela de la Ciudad de México. ¡Qué barbaridad!
Bueno, temas insólitos, ¿verdad? Temas insólitos para la historia. Sí, ¿no? sí. Desde una historia política o aún desde una historia social que pues no se ha preocupado de estos temas. A ver, amigos, vamos a una pequeña pausa y continuamos. Así es, amigos y amigas, los invitamos para que expresen sus opiniones y sus dudas a los teléfonos 5604-8229 y 5604-7926, además también de la línea sin costo, el 01800-670-1680. Hoy tenemos 5 libros, La Revolución y los Revolucionarios, de José C. Valadez. Por supuesto, perdón, me movieron. Sí, ¿qué les decía? Que es dos tomos que consta de 3 ejemplares. Hay una pregunta que ya nos formuló Pablo Serrano Álvarez y que la volvemos a dar nuevamente, por favor, para que se puedan poner en contacto. Y tenemos 5 ejemplares de La Revolución y los Revolucionarios de José C. Valadez contestando esta pregunta. La pregunta es, ¿cómo llamó el pueblo a las mujeres que acompañaban a los revolucionarios en su lucha durante la Revolución Mexicana? Está pues muy fácil. Regalada, ¿verdad? Regaladas. México y sus historiadores. Bien, y también les tengo una pequeña sorpresa a las personas que nos llamen. El Fondo de Cultura Económica nos hizo llegar un ejemplar del libro coordinado por Gabriela y las demás colegas. Le vamos a regalar un libro a la persona pues que nos llame y que nos haga un comentario sobre nuestra nueva información que aparece en el programa, porque estamos estrenando entradas y tal. Entonces la persona que nos haga un comentario se lleva este libro, que es una super novedad, está maravilloso. Bueno, estoy viendo aquí, Gabriela, otro tema súper importante: Haciendo y deshaciendo familias, adopción y beneficencia pública, Ciudad de México, de 1938 a 1942, escrito por Anne Bloom. También este artículo ha sido muy comentado recientemente a propósito del debate que estamos viviendo en la Ciudad de México en torno a la adopción. ¿Quiénes tienen derecho a adoptar? Lo que estudia la profesora Bloom en este capítulo son los juicios de adopción que se llevaron a cabo en la Ciudad de México a finales de los 30, principios de los 40, analizando las razones que daban solicitantes de adopción y la beneficencia pública, y encuentra que eran muchas las formas del tipo de familias que solicitaba adopción. Algo muy frecuente es que se adoptaba a jovencitas, a niñas, para que hicieran trabajos domésticos en el hogar, pero también encuentra que había mujeres jefes de familia, es decir, que no estaban casadas, que solicitaban adopción y que recibían juicios favorables. Entonces también es un tema muy actual, muy interesante, muy bien hecho. No, amigos, realmente este libro va a causar mucha polémica. Se va a vender toda la edición seguramente. Ya estamos preparando la segunda edición. Bueno, ya hay 2 temas sobre movimientos sociales que son interesantísimos. La lucha entre el metate y el molino de Nixtamal en Guadalajara, escrito por María Teresa Fernández Aceves. Y otro que ya lo mencioné al principio: Género, trabajo, sindicalismo y cultura de las mujeres de la clase trabajadora en el Veracruz por revolucionario, escrito por nuestra amiga Ether Fauler Salamini. ¿Qué nos dices de estos temas? Este eje es en torno al trabajo, a las organizaciones sindicales, y estos 2 artículos junto con el siguiente, que se llama La masculinidad de la clase obrera. Es que se lo reservé justamente. Bueno, es también la clase obrera, pero me interesó mucho la masculinidad de la clase obrera y el sexo racionalizado. El sexo racionalizado. Escrito por Susan Gauss. Esto, comparten una serie de presupuestos los 3 artículos, esto porque estudian ya desde un análisis de género, por eso es que no solo las mujeres, sino como las mujeres fueron desplazadas en industrias específicas, cómo fueron desplazadas de puestos de trabajo, de cargos sindicales, y cómo presionaron para
tener estos cargos, para recuperar puestos de trabajo. Uno lo hace en la industria de la tortilla en en Jalisco, el otro lo hace en Veracruz con las desmanchadoras de café, y el otro lo hace en Puebla en la industria textil. Estos tres capítulos tienen casi una unidad, porque van comparando procesos semejantes en distintas regiones. Oye, Gabriela, ¿y qué es eso del sexo racional? El sexo racional. Dice crisis industrial, política laboral y la madre moderna. O sea, a partir de los 20 del siglo pasado, se da este fenómeno, ¿no? Se trata de un proyecto de modernización del Estado revolucionario, en donde se busca que las madres de familia colaboren en proyectos de higiene, doméstica y de formación de ciudadanos. Se trata de que las mujeres de sectores populares, sobre todo, a ellas va dirigida, tengan una educación racional que les permita educar a sus hijos en prácticas higiénicas. Por ahí va esto del sexo racionalizado, en prácticas higiénicas que permitan formar familias de trabajadores que compartan valores sanos de trabajo. Qué barbaridad, estoy alucinado, estimados amigos. Bueno, y la siguiente parte del libro, que es la cuarta parte, como que oscila entre los movimientos sociales, pero también movimientos políticos. Y bueno, hay artículos verdaderamente muy interesantes, como este primero, Género, Fe y Nación, el activismo de las católicas mexicanas, 1917-1940, escrito por Cristina Boulan, que se me hace muy interesante porque las mujeres tuvieron una activísima participación, sobre todo en el periodo cristero, en los 30 en el sinarquismo y en organizaciones como la Acción Católica y todo, que no se ha escrito un libro fundamental sobre el tema. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Mira, este capítulo desafía una idea de que las mujeres católicas son pasivas y que no se movilizan y que no tienen capacidad de actuar políticamente. Esto nos lleva a través de distintas organizaciones desde los años 20 y 30. De hecho, este capítulo es una síntesis de una tesis de doctorado, una síntesis muy muy apretada que se hizo en la Universidad de Oxford en Gran Bretaña. Y sí, es un tema importantísimo, porque se han estudiado las mujeres de organizaciones liberales, de organizaciones de izquierda, como el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que es el último capítulo de este apartado. El siguiente, que digamos, se han estudiado más a estas mujeres que a las mujeres. A que dices, el centro no puede sostenerse, las mujeres en el Frente Popular de México, escrito por Jocelyn Alcott. Sí, que estudia el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, como se llamó. Que son las izquierdistas, pues. Que son las izquierdistas. A se les ha estudiado mucho más que a las católicas en el mismo periodo. Y pues si hablamos de números cuantitativamente, pues las activistas católicas eran mucho más que las de estas organizaciones, por más que el Frente Único Pro Derechos era una organización corporativa vinculada al PRM que sí reunía a muchas mujeres. Claro. Pero bueno, así el libro nos presenta dos tipos de organizaciones de mujeres. Claro. En la época posrevolucionaria. Estimados amigos y amigas, bueno, el libro termina con dos cosas, un epílogo y unas reflexiones finales que son muy interesantes porque justifican el porqué del estudio del género en la posrevolución mexicana. Y bueno, hay un epílogo escrito por Lynn Stephen, El activismo de base de las mujeres del campo 1980-2000, que me imagino que es algo historiográfico, ¿no? Y las reflexiones finales que tienen que ver con el estudio del género, el caos y autoridad en tiempos revolucionarios. Sí, este último capítulo
establece un vínculo con otras revoluciones. Género no solo en la Revolución Mexicana, sino en las revoluciones en el mundo. Entonces es un capítulo breve, pero que trata de llegar a conclusiones más generales. Bueno, y además, por añadidura, me estoy reservando para la segunda parte de este programa el artículo de nuestra invitada, que es Gabriela Cano, pero el libro es introducido por Mary Kay, que es una estudiosa de la posrevolución mexicana en historia de la educación y tal, que escribió una cosa chistosísima que se llama Pancho Villa, las hijas de María y la mujer moderna, el género en la larga revolución mexicana, que me imagino que retoma desde 1910. Sí, el libro nos presenta, es magnífico este ensayo introductorio de la profesora Mary Kay Bond, porque, digamos, nos presenta un encuadre general de los distintos capítulos que conforman el libro, que se pueden leer de manera independiente, pero a partir de este primer capítulo de Mary Kay nos establece los puentes de comunicación temática y metodológica entre los distintos capítulos. Y bueno, tiene sí un título que dice uno que tiene que ver cosas que aparentemente no tienen que ver, pero que están relacionadas por el análisis de los discursos y las políticas de género. Y sobre todo la periodización que establece, porque tenemos una idea de la mujer en la Revolución Mexicana, en las grandes batallas, etcétera, pero la mujer después de 1917 hay como una transformación, ¿no es cierto? Es cierto, porque el peso del análisis del libro es en las políticas de género del México posrevolucionario, cómo se organizó dentro del Estado posrevolucionario la política hacia las mujeres. Claro. Muy bien, pues vamos a una pausa. Así es, nos vamos a una pausa, enseguida regresaremos con más. Estamos aquí en esta tarde invitándolos para que nos llamen al 5604-8229 y al 5604-7926. México y sus historiadores, regresamos. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 16 horas, por Radio Ciudadana, 660 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. XEDTL. Radio Ciudadana, 660. Transmite con 50,000 watts de potencia. Desde el primer piso de la torre de radiodifusoras. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Delegación Benito Juárez. Código postal 03330. Radio Ciudadana, te escucha, te acompaña, te informa. Radio Pública, en su máxima expresión. Instituto Mexicano de la Radio. Si estás embarazada o padeces enfermedades pulmonares, cardiovasculares, renales, obesidad, diabetes, VIH-Sida, cáncer y asma, tienes mayor riesgo de contraer la influenza H1N1 y sufrir complicaciones más graves. Protégete, acude a tu centro de salud y vacúnate contra la influenza H1N1. La vacuna es gratuita y segura. La Secretaría de Salud te recuerda que no bajes la guardia. Si tienes dudas, llama al 01800-123-1010. Vivir mejor, Gobierno Federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En la Cámara de Diputados se presentan, analizan y discuten los temas de interés para los mexicanos. Las diputadas y los diputados federales expresan sus diversas opiniones para aprobar las leyes que norman el desarrollo de nuestro país. 2010, Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. Cámara de Diputados, 61ª legislatura. En febrero son las preinscripciones. Con 4 y 5 años, preescolar deben cursar. 6 años y primaria hay que estudiar. Y al terminar, a secundaria deben ingresar. Por la mañana o por la tarde, la escuela los espera. Porque en México la educación básica es para todos. En la escuela hay un lugar para tus hijos. Vivir mejor. Gobierno Federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Has hecho una buena compra. Vámonos. No me quiero ir con ese señor. Qué película tan fuerte. ¿Cómo se atreven a vender personas
como si fueran una mercancía. Cuentos. Eso solo pasa en las películas. No es ficción. En México miles de personas son engañadas y reclutadas con fines de explotación sexual, laboral, servidumbre, matrimonios forzados o para la extracción y venta de órganos. Orientación y queja 0180715-2000. La CNDH defiende y protege tus derechos. Radio Pública, en su máxima expresión. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 16 horas, por Radio Ciudadana, 660 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Estamos de regreso y los invito a escuchar a los autores de los expedientes digitales que se pueden leer en www.inehrm.gov.mx. Hola, soy Luz Helena Mainero. Los invito a leer el expediente digital que escribí sobre Pedro Moreno, el héroe del Fuerte del Sombrero. Moreno fue un insurgente que demostró gran valentía en su lucha por la independencia. Un saludo a todos y espero su visita. Hola, estimados radioescuchas, soy Miguel Ángel Fernández Delgado. Los invito a leer mi expediente sobre la Real y Pontificia Universidad de México. En ella conocerán cómo fue trasladada a una institución medieval que fue renovada con las aportaciones del humanismo renacentista, con peculiaridades mexicanas que aparecieron como las corridas de toros que se celebraban en la Plaza del Volador a las puertas de la universidad. Hasta luego y recuerden que la historia está llena de expedientes que hay que descubrir. Hoy en México y sus historiadores, bajo la conducción de Pablo Serrano Álvarez, estamos conversando con Gabriela Cano sobre el libro Género, Poder y Política en el México Postrevolucionario. Así que adelante, Pablo. Como ven, amigos, como este programa se llama México y sus historiadores y siempre hablamos de nuestros expedientes cada semana, pues ahora quisimos invitar a los colegas que los escriben, que son historiadores, que son investigadores del INER, para que hablen sobre su expediente. Así es que esto es una novedad del programa y me congratulo, gracias a Salvador Castro, nuestro productor, por la idea. Gabriela, tú escribes una cosa maravillosa. Ay, gracias, que no Pablo. he visto en la historiografía mexicana. Yo nunca he leído algo igual. Fíjense, amigos y amigas. ¿Igual de qué? Pues del tema. Dice, inocultables realidades del deseo. Amelio Robles, masculinidad, transgénero, en la Revolución Mexicana. ¿Quién es este personaje? Cuéntanos. Mira, la historia que cuento aquí es una historia de una joven guerrerense que se unió a las filas del ejército zapatista y adoptó una vestimenta y una identidad masculina. Esto no fue cosa de excepción. De hecho, las guerras y la Revolución Mexicana tiene muchos casos. Podremos enumerar, no sé, 10, 15 identificados, documentados, de mujeres que por diversas circunstancias se visten de hombres y actúan como hombres durante la guerra, ya sea porque es una manera de protegerse de la violencia sexual, es una manera de acceder a puestos de mando, de tener hombres bajo el mando, y terminada la guerra regresan a sus roles de género tradicionales. Pienso, por ejemplo, para quedarnos en el zapatismo, en el caso de la coronela Rosa Bobadilla, que terminada la revolución regresó, vivió en Cuernavaca, con sus hijos, en fin, en su papel, participaba incluso en algunas organizaciones corporativas de Morelos y era de las coronelas que más miedo daban en su momento. Ya actuó en el Estado de México. Ese es un caso. Otro es el caso peculiar, excepcional de Amelio Robles, donde Robles conservó esta identidad masculina, se transformó su identidad de nacimiento y su identidad masculina de nacimiento. Por eso yo uso un concepto contemporáneo que es el de transgénero, que es cambiar la identidad de género. Lo uso para entender el proceso de Robles. Quiero decir que
me parece un personaje excepcional y que algo... ¿Que era hombre o mujer de nacimiento? Nació mujer y a partir de su incorporación a la Revolución Mexicana se transformó en hombre. No olvidemos que la revolución, la guerra causa destrucción, muerte, pero a veces los relatos heroicos nos llevan a olvidar esto, ¿no? Esta es la sangre, la mutilación. La gente sin historia que se hablaba en los 70. Sí, no, pero en el caso de Robles, a pesar de toda esta destrucción de la guerra, encuentra un espacio para construirse la identidad de género y la imagen corporal deseada. Ahora, quisiera, digamos, alejarme un poco de esta postura que pone a Robles bajo el reflector, señalándolo como una persona insólita, porque puede, y yo eso justamente es lo que analizo y estoy tratando de evitar, suscitar reacciones sensacionalistas. De hecho, el tema del artículo, que se inscribe más en lo que es el tema del libro, el México postrevolucionario, son las batallas de la memoria en torno a la identidad de Amelio Robles. En un mismo poblado hay una escuela que se llama Coronel Amelio Robles, la escuela primaria, y el museo está dedicado a la Coronela Robles. A eso me refiero, a cómo la sociedad construye distintas percepciones, siempre tratando de fijar la identidad de género. Entonces, si bien desde luego cuento la historia particular de una persona en concreto, es una pequeña biografía de un caso excepcional, insisto, el planteamiento busca ir más allá, hacerlo más complejo y no poner bajo la lupa o bajo el microscopio a Amelio Robles, no señalarlo, sino dar la vuelta y mirar a la sociedad y ver las percepciones y particularmente las construcciones de género en torno a Amelio Robles. Eso creo que es realmente el tema que más me interesa. ¿Y cuál es su trayectoria revolucionaria en concreto? La trayectoria revolucionaria de Robles no es nada excepcional ahí, es uno de tantos que se unen a la revolución zapatista. Robles, a diferencia de muchos revolucionarios de Morelos, Robles era pequeño propietario, pero como muchos pequeños propietarios de Guerrero, pues se va a la bola y ahí se convierte en el más macho de los machos. Fíjate. Es el muy audaz, muy aguerrido, muy borracho, muy agresivo. Sí, o sea, hace alarde de masculinidad. Aquí es la contradicción que es, digamos, teóricamente es muy interesante, es que por un lado reafirma los valores más convencionales de la masculinidad y del machismo de la Revolución Mexicana, pero al mismo tiempo lo subvierte. Porque pues está, digamos, construyendo su propia masculinidad como una construcción social y cultural y no como un hecho de la naturaleza. ¿Cómo documentaste esta historia de este personaje? ¿O personaje, pues, debo decir? Yo a Amelio Robles le llamo en masculino por respetar la identidad masculina que él se construyó. Pues hay muchos documentos, hay muchos documentos. Tiene expediente en la defensa, porque Robles fue reconocido como veterano de la Revolución Mexicana. Porque eso antes no lo sabíamos, de estos personajes. ¿Por qué antes no lo sabíamos? Pues yo creo que por el peso de una noción del género como algo estable, como que las identidades de género son fijas e inmóviles e inmutables, y cuando empiezas a hacer estas preguntas pues te salen cosas distintas. De hecho,
Yo en mi ya lejana juventud escribí un primer artículo sobre la coronel Amelia Robles, todavía en femenino, participando un poco de una historiografía local que la quiere ver como la heroína revolucionaria. Yo también decía que era mujer revolucionaria. Esto lo escribí en 1988. Años después, conociendo los conceptos de la teoría de género, dije, pero pues es que es una grosería decir que Robles es un representante de la mujer revolucionaria, porque pues hay que ver su aspecto y sus papeles oficiales, ¿no? Él se construyó una identidad masculina, se fabricó un acta de nacimiento a la medida, usó los recursos culturales disponibles en su época, que eran el atuendo, la fotografía. Hay muchas fotografías de Robles, que yo veo, lo que entiendo es que pues le daba gusto ver sus fotos y mostrarlas, porque era la reafirmación de la identidad deseada. Claro, es muy interesante eso, estoy anonadado. Bueno, ¿y hasta cuándo vivió Robles? ¿Quién sabe? Vivió hasta los tempranos 80, incluso todavía llegó a alguna televisora a hacer tiempo a un programa sensacionalista, que en realidad eso yo ya no lo que se mofaba de él seguramente, ¿no? Pues es esto de señalar, ay, miren este caso extraordinario, cuando yo, como digo, es tratar de entender cómo los procesos de cómo consigue pues la complicidad de los otros generales zapatistas, porque para tener la veteranía era necesario cumplir con un reglamento de veteranos donde era necesario presentar cartas de recomendación, y él tuvo cartas de recomendación de quienes llegaron a ser gobernadores de Guerrero y de Morelos, porque habían sido compañeros en la guerra, y eso forma vínculos muy importantes de machos, de cuatotes. Claro. Bueno, dicen ahora nuevas cosas historiográficas que Palafox, por ejemplo, uno de los líderes zapatistas, también era homosexual. Pues sí, yo he escuchado esta versión. Palafox es un personaje que no se ha estudiado, es uno de los secretarios de Emiliano Zapata, del que tiene una participación muy importante, y casi no sabemos nada, ya no digamos de aspectos íntimos de su vida, sino de su actuación política, y creo que estamos a la espera de un buen estudio sobre Palafox, entre otros dirigentes zapatistas. Claro. Bueno, ¿y crees que en otras bandas revolucionarias existía el mismo fenómeno? ¿En el villismo? No sé si se sepa algo. Puede ser, mira, sí hay casos yo conozco algunos casos de mujeres que se transvistieron y pasaron por hombres durante la guerra, y que después regresaron me acuerdo ahorita de una mujer que se llama Ángel, y que después se fue a vivir a Estados Unidos y cuenta su historia, pero no es el caso de Robles, no es el caso de Robles. Hay estudios de otras guerras donde sí hay casos donde la guerra abre oportunidades, destruye, digamos, hay muertos, hay heridos, pero también destruye preconcepciones, también destruye prejuicios y abre estos pequeños espacios. Claro. No sé si en las otras facciones sería muy arriesgado decir que sí o que no, pues ahora sí lo que digan las fuentes. Muy interesante, Gabriela. Bueno, miren, amigos, este libro que se llama Género, Poder y Política en el México Postrevolucionario, que coordinan Gabriela Cano, nuestra invitada, Mary Kay y doña Jocelyn Olcott, se va a presentar el próximo día jueves 4 de febrero a las 18 horas en el Colegio de México, en la sala Alfonso Reyes, que además está padre ir, porque se puede usted pasar a la librería, comprar el libro y después forzar a Gabriela Cano a que lo firme. Y lo van a presentar Éter Fauler Salamini, Débora Dorotinsky, Pablo Semán y Daniela Spencer Grolova. Va a estar muy interesante y van a hablar pues de estos temas muy interesantes, que además por añadidura tiene un prólogo de don Carlos Monsiváis, que bueno, está interesantísimo, y se llama De cuando los símbolos no dejaban ver el género, las mujeres y la Revolución Mexicana, que bueno, está interesantísimo. Gabriela Cano, y siguiendo esta línea de investigación, ¿qué estás haciendo ahora y qué sorpresas nos vas a dar
para los próximos meses? Pues mira, acabo de terminar una biografía sobre Elena Arizmendi. Y quizá nuestros radioescuchas se preguntan, bueno, ¿y quién era Elena Arizmendi? Es mejor conocida como Adriana. Él es un personaje literario, nada más y nada menos que del libro más leído en el siglo XX mexicano, que es el Ulises criollo. De don José Vasconcelos. Sí, de don José Vasconcelos. Adriana, la Adriana de Vasconcelos, pues tiene una vida más allá de Vasconcelos y no es una vida trágica, es lo que puedo adelantar en este momento. Estamos acostumbradas a estas vidas de mujeres de los años 20, que también fue una época de muchos cambios y que acabaron suicidándose o con unas como vidas... Como la Mercado, ¿no? Que es una vida tremenda. Horribles. No, Elena Arizmendi salió adelante, terminó su relación amorosa con Vasconcelos y después tuvo su habitación propia, hizo su vida, rehizo su vida. ¿Qué hizo después de Vasconcelos Elena Arizmendi? Pues danos un adelanto. Se fue a vivir a Nueva York, se estableció en Nueva York y ahí tuvo su habitación propia, parafraseando la célebre obra de la escritora Virginia Woolf, donde dice que una mujer necesita una habitación propia para escribir. Órale. Órale, sí. Regresó a México a finales de los años 30, como muchos otros exiliados de la Revolución Mexicana. Ella había salido en las oleadas de exiliados de la Revolución. Y bueno, escribí la biografía de este personaje también muy interesante. Que está por salir, queridos amigos, no les vamos a decir más. Ya dijimos en dónde, pero va a ser un libro que vamos a presentar aquí en México, sus historiadores, con toda seguridad, y si Gabriela Cano se deja, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, ¿y qué más estás preparando a nivel de investigación con estos temas? Con estos temas, bueno, tengo en proceso también un estudio sobre las mujeres universitarias del Porfiriato a la Revolución. A veces se nos olvida que hace pocas décadas muchos pensaban que las mujeres eran menos inteligentes que los hombres. ¿A poco? ¿A poco? Sí, o sea, apenas hace menos de un siglo todavía estaba en disputa la capacidad racional e intelectual de las mujeres. Claro, entonces, es que tú estudiaste a las mujeres universitarias, ¿verdad? Sí, estoy organizando esto para publicarlo como un libro. ¿Qué era la mujer universitaria en la Revolución? En la Revolución ya había algunas cuantas inscritas en la Escuela de Altos Estudios, que era pues casi la única oportunidad. La Escuela de Altos Estudios, que después se convirtió en Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Filosofía y Letras. Ahí ingresaron las primeras intelectuales mexicanas. Ahorita me viene a la mente una colega del antropólogo Manuel Gamio, Isabel Ramírez Castañeda, que incluso también tuvo algunas de las becas que tuvo Gamio en Nueva York, y también hizo algún trabajo de arqueología. Entonces estoy tratando de entender su trabajo, la trascendencia de su trabajo o la no trascendencia de su trabajo en un mundo donde pues a nadie se le ocurría que las mujeres pudieran hacer aportaciones intelectuales. ¿Estas mujeres universitarias eran como una élite muy reducida? Eran muy pocas y mujeres que habían hecho generalmente estudios normalistas y después iban más allá de la carrera de profesora de escuela. Por ejemplo, Palma Guillén, que llegó a ser representante diplomática de primer nivel, estuvo al frente de una legación en los años 30 y también pasó por Altos Estudios. Entonces, bueno, son mujeres que no llegaron a ser así súper famosas, pero trato de entender este contexto donde eran vistas, y las frases de Rosario Castellanos tan raras, o sea, se les consideraba rarísimas como serpientes marinas, dice Rosario Castellanos. Es que una mujer intelectual es como la serpiente del lago Ness en Escocia, que nadie la ha visto, nadie sabe bien a bien qué es, ¿no? Claro. Y es un fenómeno extrañísimo eso en México, ¿o no? Y es un fenómeno peculiar de México que está dentro de la historia
posrevolucionaria, donde se esperaba donde estas mujeres pues, realmente no tenían perspectivas de matrimonio, por ejemplo, se veía rarísimo, o sea, nadie se quería casar con una mujer estudiosa, incluso la primera generación de médicas y la primera abogada, pues salvo un caso excepcional que no he sabido ni quién era su marido, pero las demás, o sea, no estaba dentro de las posibilidades. ¿Quién se quería casar con una médica? Claro. Con una abogada se consideraba, así que iba a ser el fin de la familia, de las bases de la sociedad, claro. Que era ya el desorden de toda la tradición de todo. El desorden de la familia iba a ser provocado si las mujeres tenían la oportunidad de estudiar medicina o de estudiar leyes. Claro. Bueno, en el caso de Rosario Castellanos, ¿cómo en qué época estudia ella? Mira, Rosario Castellanos ya entra a la universidad en los años 40 y aún la tiene difícil. De hecho, su tesis de licenciatura, publicada también por el Fondo de Cultura Económica, que se llama Sobre Cultura Femenina, precisamente analiza esto de cuál es el lugar de las mujeres en la creación intelectual, qué posibilidades tienen, qué prejuicios enfrentan. Eso la terminó en 1949. Ya se lo preguntaba a ella. Y está la otra, la Castillo Ledón, ¿no? Que ha de haber estudiado como por los 30, ¿no? Castillo Ledón, sí, ella fue profesora normalista, hasta donde yo tengo noticia no es universitaria, sino más bien tiene una formación como periodista, participa en organizaciones de mujeres y es autora de obras de teatro. Claro. ¿Cuándo se da el tránsito de la mujer, esta que transita entre la revolución y la posrevolución, a la mujer moderna que después vemos ya quizás en la década de los 50, que es muy cosmopolita, que es profesional, que es hasta ejecutiva? ¿O son símbolos así muy... Pues yo creo que la ruptura es hasta los 70. Yo creo que la revolución sexual de los 70 sí cambia cosas, no es algo que yo haya profundizado. Creo que son los 20, donde están las chicas modernas y las pelonas, y después hacia los 70, porque después los cambios que se dan en las ciudades del mundo en los años 20 con respecto a los papeles sociales de las mujeres viene como un giro conservador. Los años de la posguerra son más bien de regreso a valores tradicionales. Y luego yo creo que ya un momento de quiebre sí es la revolución sexual de los 70. Claro. Bueno, en la historiografía oficial veíamos a las mujeres pues nada más hasta la Adelita, ¿no? Porque más allá... Y la Adelita yo creo que es una construcción de la historiografía y de los desfiles de los años 30. Las muchachas en los años 30 se vestían de Adelitas, y esto es para reafirmar al revolucionario masculino. Siempre el género es binario. Entonces por eso necesitaba la Adelita, igual que en Guerrero la historia local necesitaba una heroína revolucionaria. Claro. ¿Cuál es tu opinión, Gabriela? Ya vamos hacia el final del programa, acerca de la historiografía de las mujeres, porque vemos como ciertas diferenciaciones. Para el periodo de la independencia encontramos a las grandes heroínas, Leona Vicario, doña Josefa Ortiz de Domínguez, por supuesto. En la Reforma, pues por ahí ya aparecen como que las esposas de, ¿no? Concepción Lombardo, etcétera. En la Revolución, pues las Adelitas hasta este último libro, porque ya con esto queda claro el papel de las mujeres en nuestra historia. ¿Qué pasa con la historiografía? Vamos a ahondar más en el tema. Ahora en los festejos del Bicentenario hay que resaltar ese papel. Yo creo que es la gran oportunidad. Creo que las conmemoraciones nos abren la oportunidad a contar historias que antes no se habían contado, a incluir actores que antes no se habían incluido.
y que es muy oportuno que el Fondo de Cultura Económica haya publicado este libro justo en este momento, porque nos pone sobre la mesa un tema que sí reconocíamos su importancia, pero que no lo llevábamos hasta sus últimas consecuencias, pues porque toma mucho tiempo y mucho trabajo, ¿no? Es investigación a fondo, con fuentes, con mucha discusión. Creo que sí, el signo más positivo que pueden tener las conmemoraciones es justo la diversidad de relatos que enriquezcan en nuestra visión de la historia de la revolución, que es mi campo, pero también podría hacerse de la historia de la independencia o de la reforma, aunque ahí hasta donde yo tengo noticia no ha habido todavía pues el enorme trabajo de equipo que se necesita para entrar a un tema que rompe con muchas convenciones. ¿Tú crees que es viable? Te pregunta Hilda de San Román, que además te felicita por el programa. ¿Tú crees viable la conformación del Museo de la Mujer en México? Sí, no es algo que a mí en particular me entusiasme. A mí me gustan mucho los libros. Los libros, y creo que necesitamos muchos libros de muchas páginas, muy documentados, antes de hacer un proyecto como un museo, que digo, me encanta la idea, pero yo participo como asesora del Museo de las Mujeres, que está, Museo Internacional de las Mujeres con sede en San Francisco, que es un museo virtual, temático, pero que ya tiene un sustrato de investigación básica que creo que nos hace falta tener todavía. Gabriela Cano, muchas gracias por venir a México y sus historiadores. Gracias. Amigos, vayan a la presentación el próximo día, ya me perdí, 4 de febrero a las 18 horas en el Colegio de México. Miguel Ángel. Pues nos vamos, una producción de Radio Ciudadana 660, enlace y coordinación en ERM, Salvador Castro. José Luis Centeno en la operación, yo soy Miguel Ángel Chávez y aquí tengo la lista de los ganadores de este libro, La Revolución y los Revolucionarios, que tendrán que pasar a Plaza del Carmen 27 en San Ángel. Y los ganadores son José Luis García Ortiz, Ricardo Flores, David Israel Balanzas, Juan Lazo y Evangelina Bautista. Y bueno, pues estamos a punto de irnos a la información, lo que acontece precisamente en las noticias. Así que entérese aquí en 660 Radio Ciudadana, en Antena Radio. Pásela muy bien, quédese en la frecuencia de 660 Radio Ciudadana. Adelante las noticias. México y sus historiadores, sucesos y reflexiones del pasado, hecho presente. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Jueves, 16 horas, Radio Ciudadana, 660 AM. Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Son las 4 de la tarde, bienvenidos, ya estamos aquí en México y sus historiadores, correspondiente a este 21 de enero del 2010. Les saluda Miguel Ángel Chávez Morales. A nombre del equipo de producción de México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Hoy iniciamos una nueva etapa de programas presentados por Radio Ciudadana y el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, bajo la conducción hoy de Pablo Serrano Álvarez y alternando cada semana de Elsa Aguilar Casas. Y hoy nos acompaña la doctora Gabriela Cano y conversaremos sobre el libro Género, Poder y Política en el México Postrevolucionario, que coordinó junto con Mary Kay Bond y Jocelyn Alcott, del que se ha dicho constituye un reto a la historia oficial de la revolución, pues coloca a las mujeres en el centro del escenario. Gabriela Cano es historiadora y profesora investigadora del Colegio de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue investigadora visitante en la Universidad de Stanford y ha dictado conferencias en las prestigiadas Universidades Nacional Autónoma de México y en el extranjero en las universidades de Yale, Harvard, California, Texas y Minnesota, entre otras.
Es coeditora y coautora del... Y que nos presentan una alternativa distinta. Me preguntabas si se trata de hablar de las mujeres o de los homosexuales. Creo que un punto inicial de las preguntas de género es que pone en tela de juicio a un sujeto histórico, un actor masculino, y que da por hecho que ese actor masculino es ahistórico. Entonces ese es un punto de partida y así es como nos lleva a tener estos temas novedosos. Uno de los capítulos pues muy interesantes es, por ejemplo, el de las pelonas, las mujeres que se cortaban el pelo en los años 20 y que se subían la falda, que traían el vestido corto, y por corto quiero decir a la mitad de la pantorrilla, y que mostraban el tobillo, lo que era un motivo de gran escándalo, incluso de violencia. Este capítulo trata de la violencia de que fueron víctimas algunas jóvenes de la Ciudad de México, que adoptaron esta moda, y que algunos estudiantes universitarios pues no solo las criticaron, no solo se burlaron de ellas, sino que se fueron directamente a los golpes. Claro, es un tema novedosísimo. Es un tema novedosísimo, sí, para la historiografía de México, para la historiografía internacional se está estudiando en distintos países como esta moda de la chica moderna para México, o las pelonas, las flappers, la garzón en Francia, cómo entró, fue aceptada, fue rechazada en distintos contextos, siempre urbanos, eso sí, en distintos países. Otra de las novedades de este libro, hace unos meses hicimos una reunión en el Colegio de México que tuvo como invitada a la profesora Joan Wallach Scott, y esta reunión académica se llamó Hacia los 25 años del género, una categoría de análisis histórico. Esta es una propuesta metodológica que se publicó hace ya casi 25 años en Estados Unidos, y para entonces ya llevaba camino andado las preguntas de género. Lo que creo que sí es nuevo, muy nuevo, es el hacer preguntas de género a la historia de México. Eso sí es muy novedoso. Sí, porque además las fuentes, ¿verdad? Porque además, justamente estaba yo pensando en las fuentes, porque los historiadores, las historiadoras siempre decimos en clase que lo importante son las preguntas, que la fuente te va a responder según tú preguntes, y cuando uno pregunta bien, encuentra. Claro. Son, quiero decir, investigaciones que llevan mucho tiempo de trabajo. De hecho, varios de estos trabajos son resultados posteriores de tesis de doctorado. Digamos, ya hay fácil 10 años de trabajo detrás de cada artículo. Por eso digo, sí, nuevo, no tan nuevo el que se presente en un volumen tan rico, con autoras tan distintas y con temas que no se habían explorado. Es co-coordinadora junto con Mary Kay y Jocelyn Alcott. ¿De qué trata? Bueno, primero déjame saludar a tu auditorio. Me da mucho gusto estar aquí en Radio Ciudadana y en el programa México y sus historiadores. Quiero decir que esta es una obra colectiva donde participan 14 autoras dedicadas a la historia de México desde la perspectiva de género. El libro aborda distintos temas específicos sobre la Revolución Mexicana, pero sobre todo sobre el México postrevolucionario. Son estudios muy documentados, que hacen preguntas novedosas, muy interesantes, y que colocan a las mujeres y a las preguntas de género en el centro del relato histórico. Claro, que además es una corriente que está de moda dentro de la historiografía, y que, bueno, son temas
súper importantes que van desde la cuestión de los cuerpos, el deseo, el transgénero, también temas como las mujeres en el medio del Nixtamal en Guadalajara, pero también encontramos otros temas como las obreras en Veracruz, etcétera. Es una nueva corriente de la historiografía que aborda el objeto de estudio, las mujeres, pero también los homosexuales. Gabriela. Pues ni tan nueva, diría yo. Género, poder y política en el México postrevolucionario, que el Fondo de Cultura Económica acaba de publicar. La editorial Tusquets publicará su libro, se llama Elena Arizmendi, una biografía histórica de la célebre Adriana, personaje central de las memorias de José Vasconcelos. Entre otras distinciones, recibió el premio Martin Duberman de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y una mención honorífica del premio Salvador Azuela del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y los invitamos a que expresen sus opiniones, amigos y amigos, también sus dudas a los teléfonos 5604-8229 y 5604-7926, además también del 01800-670-1680. Además podrán ganar hoy uno de los 5 libros de la Revolución y los Revolucionarios de José C. Valadez, tomo 2, que consta de 3 ejemplares, si nos responden a una sencilla pregunta que formulará Pablo Serrano Álvarez, así que comenzamos. Gracias, Miguel Ángel. Amigos radioescuchas, buenas tardes, Gabriela Cano. Gracias por estar en México, sus historiadores. Pues la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo llamó al pueblo, a las mujeres que acompañaron a los revolucionarios en su lucha durante la Revolución Mexicana para que se puedan llevar este obsequio de la obra de José C. Valadez? Gabriela Cano, este nuevo libro, Género, Poder y Política en el México postrevolucionario, prologado por don Carlos Monsiváis, y que